si puedo poner mientras... Bueno, ahora ya nuestro último ponente. Gracias, Juan Carlos. Nuestro último ponente, Juan Rubio, de la Sociedad Zaragoza Vivienda, que creo que ya todos o la mayoría de la gente conoceréis, y que va a hacer su ponencia sobre las experiencias de rehabilitación integral en Zaragoza y principalmente enfocada en la gestión y el acompañamiento social. Sí. Bueno, pues nada, te dejo con... Bueno, a ver, aquí con la técnica. Te dejo con la técnica. A ver, que quería contaros 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 21 valientes de los dos géneros. Buenas tardes. Os agradezco muchísimo a todos el que hayáis permanecido a lo largo de una jornada que sin duda ha tenido un gran interés, al menos para mí lo ha tenido. Y debo empezar, como no puede ser de otra manera. Bueno, he de deciros para tranquilidad que yo creo que que va a merecer la pena. Os lo digo así de claro. Yo creo que os voy a poner un poco de vídeo, un poco de todo, y vamos a intentar terminar con fuerza y con energía en una jornada que se llama Más allá de la energía. Sin duda alguna debo agradecer en nombre de la sociedad municipal al colegio, a Gamma, y felicitarles por la iniciativa. Y también quiero desde el principio primero adherirme al manifiesto, porque así lo voy a llamar a partir de ahora, que nos ha leído el nuevo presidente de Gamma, Vicente Morán, a él y a los compañeros de Gamma quiero dedicar esta conferencia. Yo creo que a lo largo de la jornada de hoy, que yo creo que ha sido un cántico al sentido común, hemos empezado con la visión amplia y universal, pero al mismo tiempo con una llamada a la acción local que ha hecho el presidente de CODES, ese famoso lema de los ecologistas, de que hay que pensar en global y hay que actuar en local. La muy ilusionante y muy sugerente conferencia de Anapú Macundo, en donde ha dado una visión que yo creo que nos puede ayudar mucho a personas que estamos trabajando con el propio lugar, etcétera, con el beneficiar al entorno. Para mí ha sido una gran satisfacción el poder escuchar la presencia de empresas locales y regionales que hacen visible que es posible la bioconstrucción, esa cosa en la que estaban unos cuantos locos, como mi amigo Javier, que está por ahí, hace 20 años, pues ya no es una cosa de locos, es una cosa que es perfectamente real. Y por último, esta tarde nos hemos encontrado con los problemas reales de la sociedad. Bueno, algunos estaréis pensando que me he equivocado de diapositiva y que he colocado una diapositiva que no corresponde. Este hombre está un poco loco y como está ya un poco mayor, se ha confundido. Bueno, esta diapositiva es un pequeño homenaje a unas jornadas que hubo en diciembre de 1988, exactamente el día 14, primera huelga general de la democracia, y que a pesar de eso, un grupo de entidades civiles de la sociedad zaragozana, el periódico El Día de Aragón, desaparecido, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores, que no se llamaba todavía de Arquitectos Técnicos, la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, que no había más que una en aquel momento, y el propio Ayuntamiento de Zaragoza, fueron, a ver, que si no me voy a quedar aquí a ciegas, fueron los que promovieron esta jornada. Y viene un poco a cuento de que cuando el colegio, cuando los colectivos profesionales dejamos de ser autistas en lo individual, como nos decía Vicente esta mañana, o autistas en lo corporativo, cuando acudimos y vamos al encuentro de los problemas de la sociedad, entonces encontramos nuestro verdadero sentido y aparecen jornadas e iniciativas como esta, en la que, aunque hoy estáis unos cuantos héroes y heroínas, en la presentación hubo un montón de gente y bueno, yo confío que a lo largo de los próximos meses se vayan incorporando cada vez más personas. Por tanto, esta diapositiva tiene un cierto sentido tal y como os acabo de explicar. No sé qué... ¿Sí?
A ver, algo hago mal. Voy a ir pasando. ¿Sí? Parece que aguanta. Bien, en esta misma línea me vais a permitir unas pequeñas efemérides antes de que propiamente inicie la presentación formal. Esta publicación, hecha en el año 88, decía ya que no es posible en aquel momento olvidar, entre la diversidad señalada de tipos de rehabilitación, la importancia que en el futuro, hablábamos en esa época, tendría la posible rehabilitación de los polígonos de la época del boom. Y decíamos que esa política a seguir tendría que tener en cuenta, pues de alguna manera, no sé qué hago, yo no hago nada, no sé qué hago, es todo magia. Bueno, en definitiva, un poco esa consideración, su mayor mérito probablemente sea el haber sido escrita y dicha por un grupo de profesionales a los que se nos encargó por concurso la evaluación de las primeras políticas de rehabilitación que a raíz del decreto de 1983 hasta el año 89 fueron los inicios de las políticas de fomento a la rehabilitación. Quiero nombrar, porque es de justicia, Pepe del Valle, que es un arquitecto zaragozano, a Fernando Zamora, abogado urbanista que sigue ejerciendo, a María Pilar Sancho, que lamentablemente ya no está con nosotros, a Jesús Heredia y a, ya casi ni lo veo, a Santiago Bayón, que fueron los que me acompañaron en esa aventura. En aquella época ya decíamos que la rehabilitación urbana tiene una explicación en varias claves. Aunque parezca mentira, la crisis del propio crecimiento indefinido como concepto no es tan nueva, no es tan de la época... No entiendo qué pasa. Yo creo que es al moverse, pero no sé qué es lo que... de alguna manera, en los congresos CIAM de los años 50 ya se planteó por un grupo de arquitectos y urbanistas que de no actuar en los centros históricos de Europa, de Italia principalmente, en fin, de España luego, se iban prácticamente a desaparecer. Pero también hay una explicación en clave evolutiva, que decíamos ya en aquella época, y que si la cuento es porque creo que tiene explicación en una línea muy parecida a la que Juan Carlos nos ha contado. En principio, la rehabilitación tuvo mucho que ver con la conservación de hitos culturales edificados, pero que si no se entendían o si no era imposible de entender en un contexto del propio barrio en el que vivían. Lo que pasa que al mirar, al analizar los barrios en los que estaban estos hitos culturales, de alguna manera se iban comprobando las brutales transformaciones, tanto físicas como sociales, que ocurrían. Estos son imágenes del casco antiguo de Valencia, y que finalmente la evidencia de que la corrección de tales procesos no podía abordarse desde la única óptica de la recuperación física de edificios, sino que se tenía que configurar o plantear una teoría más amplia de la rehabilitación urbana que tenía en el conjunto de la ciudad existente su objeto principal. Esto, que fue válido en el momento de trabajar con los cascos antiguos, también lo es en la actualidad. Y siguiendo con efemérides, parece que diciembre es un mes proclive a que haya presencia personal mía y también de los temas de rehabilitación. En diciembre del 2002, hace 13 años, que fue la vez anterior en la que yo he estado hablando de estos temas, tampoco pasa nada porque venga cada 13 años, yo espero estar bien física y mentalmente dentro de otros 10 o 12 años. En ese momento un grupo de profesionales ya trabajábamos y hubo gente aquí en esta sala trabajando sobre este tema, y le llamamos a aquella intervención Revivir los barrios. En aquel momento llamamos a gente, a compañeros nuestros de Madrid y Barcelona, que nos iban a ilustrar en el inicio del trabajo un poco en el que íbamos a desarrollar en los próximos años.
Hay que decir que es cierto que en las últimas 3 décadas, por decirlo así de una manera amplia, como mínimo ha habido dos almas, 2 culturas, podría haber más, ¿no? Una que ha estado en estos temas, reconozco que son un poco caricaturescos, son un poco de caricatura, que ha producido los desastres que estáis viendo en pantalla, y que también hemos tenido nuestro propio ejemplo en la ciudad de Zaragoza. No podemos ocultar que también aquí, en la ciudad de Zaragoza, hemos tenido nuestras propias contradicciones, ya que al mismo tiempo que trabajábamos en unas cosas, pasaban otras, ¿no? No voy a insistir porque de todos es conocido los efectos de esas políticas que nos han hecho aumentar en hasta 1 millón de hectáreas, aumentando o llegando, al 2% del total del territorio tan solo en una década, con todo lo que eso comporta de ocupación de suelos y de las consecuencias de extensión de la ciudad, de dificultad de acceder a los servicios, de los costes, etcétera, ¿no? Esto está bien contado en un artículo, toda esta presentación va a estar a vuestra disposición. También no podemos, olvidar un poco todo este periodo anterior en el que hemos tenido un desplome desconocido y único en la historia española reciente de un sector como el de la construcción, que ha dejado inerme al propio sector con las consecuencias económicas, social y medioambientalmente que eso comporta. Eso en el caso de la ciudad de Zaragoza es muy visible con este mapa. Siento no poderlo superponer. Este es el periodo 1986-2001 de los espacios urbanizables que se aprobaron en aquel momento, y en el periodo 2001 a 2008 son los amarillos. Quiero decir, hay que hacer el esfuerzo de visualizarlos simultáneamente y ver cómo, frente a esa gran suma de suelos urbanizables, la propia ciudad apenas ha tenido una visión, no ha tenido un trabajo sobre esos pequeños espacios de color morado, no sé cómo se ve en la pantalla, sí, un espacio morado, en fin. Al mismo tiempo, como decía, ha habido esas 2 almas. La otra alma ha estado más pendiente de la ciudad existente, de la ciudad consolidada, para detener primero el deterioro del tejido urbano, para preservar sus valores patrimoniales, por cierto, que no son exclusivos de la ciudad histórica. La ciudad del siglo XX, la ciudad del 50, del 60, también tiene unos valores patrimoniales en todos los sentidos, en muchos casos porque es el único patrimonio de muchísimas personas. Es decir, las viviendas, por cierto, muy racionales, muy bien construidas con los estándares de la época, que no son los actuales, pero son el único patrimonio. Pero en definitiva, la preocupación era primero de frenar el deterioro, pero también de revitalizar, de reforzar la cohesión social, de evitar la huida de esos barrios y, en definitiva, de mejorar la calidad de vida de las personas, como comentaba Juan Carlos en la intervención anterior. El problema, en términos cuantitativos, pues es el que es. Estos son datos que provienen del INE. Por un lado están las casi 80.000 viviendas construidas entre el año 40 y el 80. Este es un dato del censo del 2001, que por cierto es el último censo un poco decente que hemos tenido. Para esto vale que nos da una dimensión cuantitativa no escasa de, ya digo, de 180.000 viviendas que están construidas en esa época. Pero es que además nos dicen que 70.000 de ellas no tienen ascensor. Peor, hay casi 70.000 de ellas que están en edificios de más de 4 alturas. Por tanto, el problema de la accesibilidad, entre otros, es un grave problema que tiene el parque edificado de Zaragoza, pero como casi siempre, Zaragoza es el Ohio español, representamos muy bien la media española. En este mapa hemos visto el cuánto, aquí vemos el dónde. En este mapa, que se ve relativamente mal, los edificios en el color rojizo son los edificios que en el 2014 tenían más de 50 años. Por tanto, estamos empezando a ver
primero, ¿dónde está el problema? Que, como es normal, está en la corona consolidada de los años 50, 60, 70 y que responden un poco al trabajo en el que Zaragoza Vivienda, como órgano, como sociedad municipal encargada por el Ayuntamiento de Zaragoza de resolver o de contribuir mejor a resolver los problemas de alojamiento de la ciudad, llevamos trabajando en los últimos 20 y tantos años, yo concretamente desde el año 89. Y diréis, pues vaya, bueno, he consumido 15 minutos, no llega, 10 y pico. La conferencia propiamente dicha empieza ahora y de alguna manera me han indicado los compañeros de Gamma que les preocupa, les interesa especialmente los temas de gestión, los temas que tienen que ver con el acompañamiento social en la rehabilitación. Voy a empezar muy brevemente por dar unas pinceladas de los antecedentes, de los resultados que hemos obtenido en este periodo 89-2015, algo de futuro, pero me voy a centrar especialmente en lo que yo he llamado los fundamentos del modelo seguido, que es lo que un poco nos interesa. Hoy dará tiempo como mucho a un pequeño relato del índice, pero hago pública la oferta de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y de mí mismo, que se la he transmitido al nuevo presidente, a Vicente Moral de Gamma, de hacer un taller en un formato quizá más tranquilo, más reposado, de 2 horas, 3 horas, con la gente que hemos intervenido en estos programas para poder transmitir, creo que es nuestra obligación, a quien quiera toda esta experiencia. Y finalizaremos, si da tiempo, con las conclusiones. Tampoco voy a insistir mucho, pero desde el año 89 hasta la fecha, hasta el 2010, que es cuando hay un parón importante en las inversiones públicas en estos temas, se han invertido 61 millones de euros, lo cual ha proporcionado 180 y tantos millones de obra que han beneficiado a 3.000 edificios, 3.500, 3.600, en fin, lo que veis ahí, y han llegado a beneficiar a 41.000 propietarios de viviendas en toda la ciudad, de los que más o menos la tercera parte corresponden al casco. Esto se ha desarrollado de una manera normada, es decir, tratando de evitar un poco esto que pasa con las legislaturas, pues ahora llegan unos, ahora llegan otros. Entonces se marcó una norma, que en concreto es una ordenanza municipal de fomento a la rehabilitación, pionera en su momento junto con otras ciudades, que ha tenido una vida más o menos accidentada hasta el 2010 y que ha tenido diferentes periodos. En el primer periodo se centró en el centro histórico, en edificios catalogados de fuera del centro histórico, y era la típica ordenanza de ayudas económicas directas dirigidas a la rehabilitación tanto de elementos comunes como de elementos privativos. En el segundo periodo ya se extendió a todos los edificios de más de 40 años de toda la ciudad. Y ahí ya empezamos a establecer que en algunas determinadas zonas había un plus de ayuda, manteniendo un poco la misma historia, tanto sobre elementos comunes como sobre elementos privativos. Y es después de un estudio que luego comentaré de un montón de viviendas de los años 50, cuando da lugar a una modificación en donde ya empieza a haber escasez de recursos y ya las ayudas se centran primero en unas determinadas áreas, ya no hay esa lluvia fina que se extiende al conjunto de la ciudad, determinadas áreas municipales, zonas ARIS, en fin, y a un determinado tipo de obras, concretamente las de accesibilidad, las de ahorro energético y las de energías renovables, y también aparece por primera vez la palabra gestión, porque nos damos cuenta que hay un grupo de viviendas que necesitan una intervención pública de mayor calado y ya empezamos un poco a regularlo en la ordenanza. Paso muy rápido porque esto no son más que los datos numéricos. En el centro histórico parece que ya está todo dicho, pero como mínimo advertir, luego lo diré de nuevo, pero en colaboración con el Gobierno de Aragón y con el Gobierno central, que es la única manera de hacer las cosas bien, uniéndonos,
se hicieron toda una serie de actuaciones en las zonas ARI, en este caso ARCH, del centro histórico, que afectaron, lo hablábamos en la comida, nada menos que a 45 comunidades de propietarios y que alcanzaron a 395 de las 600 y pico que nos habíamos planteado, con un importe total de obra de 12,7 millones. En los barrios de los años 50, paso rápido porque el otro día nuestro compañero Sergio hizo algunas alusiones a estos ejemplos, se han intervenido con un ahorro energético teórico que supera ampliamente el 50% en el área de Alférez Rojas, donde además recibimos el premio Endesa, el conjunto de agentes que intervenimos por la mejor rehabilitación del 2010, en el Grupo San José Virrey Rosellón, donde lamentablemente solamente pudimos impulsar un edificio de 10 viviendas, o en el caso de Andrea Casamayor, el antiguo Grupo Girón, en donde se intervino en este edificio piloto de 40 viviendas que también recibió el premio de AVS del año 2010. El proceso de obra duró un año, con, en fin, la satisfacción de vecinos, alcaldes, ministras y también con un importante ahorro energético tanto en verano como en invierno y con el paso de una calificación E a una certificación B. El conjunto de todas estas actuaciones, que teníamos como objetivo 1.000 viviendas, llegamos hasta el 2010, hasta que apareció Doña Crisis, a 66 edificios con convenios firmados y a 604 viviendas que afectaban. No todas se terminaron en esa época, se terminaron más o menos la mitad, pero estamos intentando no dejarles de alguna manera a esas personas y a esas comunidades, y ahora vais a ver cómo vamos avanzando. E insisto, todo este trabajo que se realizó en este periodo fue el fruto de la unión del Ministerio de la Vivienda en aquella época, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. Ojalá sigamos en esa senda. No insisto más en el número, en el dato, en la creación de empleo, en los datos numéricos. Sí destacar que al final el esfuerzo inversor hay que medirlo en euros habitante año. En ese periodo, en el periodo 2008-2010, periodo intenso de trabajo, Zaragoza invirtió 17 euros habitante año, duplicando a Barcelona y multiplicando por 4 la inversión de Madrid. Pero sobre todo, además de los efectos cuantitativos que se obtuvieron en aquel periodo, en todo este proceso que estoy contando muy a la carrera, básicamente sirvieron para varias cosas. Para la primera de todas, para visualizar el modelo. Aunque os parezca mentira, mucha gente no entendía bien cuando hablábamos de esa rehabilitación integral de qué hablábamos. Cuando ya se han visto los ejemplos construidos, eso ya no ha hecho falta. También sirvió para formar equipos. Dicho esto, en este colegio es un poco fuerte, pero en aquella época nos costaba a veces encontrar a técnicos y a constructoras que quisieran intervenir en estos edificios. En el conjunto, tanto del centro histórico como de los barrios de los 50, intervinieron no menos de 8 o 10 empresas constructoras y no menos de unos 30 o 35 arquitectos en este proceso, pero tampoco creáis que fue fácil. También hemos adquirido una gran experiencia de gestión. Nos hemos equivocado, faltaría más, y eso nos ha permitido identificar barreras y nos sirve para, digamos, mejorar en el futuro. El presente, yo lo llamo la velita, lo que mantenemos, hay una pequeña partida de 700.000 euros para ayudas a la eficiencia energética. Esto quiere decir que solo hay ayudas a los temas energéticos. Esta obra, que la presentó Sergio el otro día, yo creo que es una obra, en fin, con un homenaje sin duda a los propietarios que han estado más de 10 años luchando por la rehabilitación en el barrio del Picarral
y aunque la pusiera Sergio yo la vuelvo a poner porque creo que se merecen esto y mucho más la gente que ha trabajado y ha luchado. También suelo destacar la incorporación de esta novedad, que son las placas mixtas térmica solar y de fotovoltaica de una empresa zaragozana surgida de la universidad, de ENDEF, que creo que también son una buena novedad y que merece la pena el ser divulgada, ¿no? También aquí hemos conseguido importantes ahorros energéticos teóricos, pero también reales. En el caso del grupo Andrea Casamayor, hemos hecho otro grupo, además del grupo este en rojo que ya lo habíamos terminado, que es el edificio que está detrás, un edificio hecho por Elena Ballino y Manuel Castillo, cuyo proyecto es este, y que también las obras están ya terminadas. Estas son unas fotos antiguas, pero que son justo otras 40 viviendas que están detrás. Y también es una satisfacción para nosotros el decir que ya hay otros 2 edificios con concesión de ayuda que están a punto de empezar y hay un último que está aquí que probablemente también empiece. Por tanto, la llamita encendida sigue avanzando y sigue trabajando. Bien, el presente, en definitiva, es la suma de una pequeña ayuda municipal en forma de subvención, que son 700.000 euros anuales, que ha permitido a lo largo de estos 3 años llegar aproximadamente a 244 viviendas y las ayudas provenientes del plan estatal que van a permitir llegar en este año 2015 y 2016 sobre todo a otras 163 viviendas con un importe de obras de 2 millones. He de decir que tanto en una como en otra, no mucho, pero curiosamente ha sobrado algo de dinero, es decir, que ha habido menos demanda de la teórica oferta. Curioso, y no será la primera vez que digo este tema. Bien, presente y futuro. El futuro está enmarcado en estas líneas de actuación de Zaragoza Vivienda, que en estos momentos pertenece al área de derechos sociales, lo cual es toda una declaración de principios del propio equipo de gobierno al incluirnos el alojamiento como uno de los derechos sociales a preservar, a fomentar y a procurar que se cumpla. Aquí estamos básicamente atendiendo las emergencias mediante una oficina municipal de vivienda, temas hipotecarios, temas de asesoría energética, un programa de afloramiento de vivienda vacía que pretende en los próximos 4 años sacar al mercado 1.300 viviendas, un programa de promoción pública para el alquiler también centrado en solares que ya tiene en la sociedad aproximadamente unas 300 viviendas con proyectos terminados y hechos por los compañeros. Un programa de fomento de rehabilitación y regeneración en la línea un poco de lo que he hablado y esto en el contexto de la colaboración con otras iniciativas municipales de regeneración urbana integrada, planes integrales, espacios y edificios sin uso, ejes urbanos, mercados, estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado en la línea de lo que también reclamaba Juan Carlos hace un rato. La rehabilitación es una parte, no la única, una parte importante de lo que hay que trabajar en los barrios. De nada sirve rehabilitar un edificio en un contexto en el que el barrio no presenta unas mínimas condiciones. Los programas de futuro van en esta línea, no quiero insistir, es toda la relectura de la normativa municipal en clave de rehabilitación, que me alegré muchísimo el otro día al comprobar que eso está en marcha y que el propio colegio va a colaborar, a la implementación de la Ley 3R, ahora ya en el texto refundido, y a la propia revisión de los diferentes programas de rehabilitación. También va a haber medidas indirectas, como pueden ser la modificación del ICIO y del IBI, en la línea de lo que propone una modificación del Senado, que también ha sido nombrada, y ayudas a la rehabilitación, y me voy a centrar en una especialmente.
Muchas de las veces las comunidades de propietarios tienen dificultades de acceder al crédito porque no tienen garantías, las comunidades de propietarios, las entidades financieras les resulta complicado. Entonces nos hemos dado cuenta, tanto constructores como administraciones públicas, como las propias entidades, como los administradores de fincas, que si en lugar de hacer subvenciones, una parte de estas subvenciones las transformamos en garantía, podemos desatascar muchos créditos que ahora mismo nos están dando a las comunidades de propietarios. Hemos llegado a la conclusión que aunque una subvención de 1 euro proporciona 4 de inversión, con una subvención transformada en aval se va a poder convertir en 10 euros de actuación. Ese es un programa que ya ha sido aprobado por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda para el próximo año. Va a ser experimental, va a tener una cantidad en torno a los 200 y pico mil, casi 300.000 euros, y confiamos en que esto sea una experiencia que ha sido ya comentada con todos los agentes y que funcione, ¿no? Bien, de alguna manera solemos siempre en las presentaciones enseñar muchas imágenes, fotos, el antes y el después, los resultados. Pero yo creo que un poco lo que se nos pedía a Zaragoza Vivienda, y que como he dicho antes va a ser apenas el índice de un poco de la experiencia que hemos acumulado en estos años y que puede ser perfectamente trasladada en forma de taller en una mañana o en una tarde junto con más personas que han intervenido en este proceso. Básicamente, debajo de los resultados, como en el iceberg, tenemos todo lo que veis ahí, una información, un diagnóstico. Vamos a ir un poco viéndolo en detalle en la medida en que se puede, en el tiempo que disponemos. La información en materia de rehabilitación siempre va a venir del cruce de la información física y de la información social. Esto es una característica común. Da igual que hablemos de un edificio, de 100 edificios, que de un barrio. Siempre es el cruce de ambas variables. Sin embargo, tenemos que tener, si es posible, una información a escala de portal. También es muy importante conocer la estructura asociativa, porque de que la haya a que no la haya va a ser muy importante. Por tanto, esta información va a ser un poco la base. En nuestro caso, el otro día algo también adelantó Sergio, hicimos un trabajo que fue pionero a nivel español, que fue el de analizar 658 edificios, 1.230 portales y 8.560 viviendas en un diagnóstico cruzado físico y social para permitirnos luego formular propuestas de rehabilitación. Se dividió la ciudad en 4 sectores, se adjudicó en un concurso a 4 equipos mixtos de arquitectos, trabajadores sociales, sociólogos, abogados, etcétera. También lo dijo el otro día, no insisto, se troceó el problema por diferentes categorías de edificios, pero especialmente quería parar aquí. Además del análisis físico, hicimos un análisis sociológico de la población y nos dimos cuenta que la población era una población algo más envejecida que la media de Zaragoza, que había un poquito en aquella época, 2003-2004, más de población extranjera que la media de Zaragoza, luego eso ha ido en aumento, que había en algunos conjuntos concretos incidencia de población gitana, en un par de ellos, sin problemas tampoco, bastante normalizada la población. A cambio había un índice de maternidad y potencialidad elevadas por la aparición ya en aquel momento de familias jóvenes, bajo nivel de estudios, bajo nivel de ingresos, deficientes instalaciones y un régimen de tenencia mayoritariamente de propiedad horizontal, con una excepción del conjunto Aloisala, que era una cosa muy especial y que no merece la pena. Pero sobre todo nos llamó la atención este último aspecto, ¿no? La población se caracterizaba por ser una población poco participativa y estructurada. Apenas había comunidades constituidas, las asociaciones de vecinos
que nos apoyaron muchísimo, siento que se haya ido Juan Carlos, pero eso no era suficiente, escasa capacidad para la movilización ciudadana y falta de deseos de cambio o mejora de calidad de vida. Yo recuerdo frases del tipo: por favor, déjennos un poco tranquilos, somos ya mayores, ya hemos vivido así, ese tipo de percepción y de sentimientos. Pero, en cualquier caso, el apoyo y la base de las asociaciones de vecinos fue decisivo. Aquí, en esta línea de conocimiento un poco físico, quería un poco hacer notar, lo voy a poner simplemente para que veáis, mientras se pone esto en marcha, cuánta gente conoce la aplicación, el IE Catastro, que estoy tratando de subir en marcha. ¿Alguien la conoce de los presentes? Es una aplicación del Colegio de Aparejadores de Murcia, que permite lo siguiente. A ver si esto va relativamente rápido. Nos va a permitir, lo voy a hacer con un domicilio, que es el que era de mis padres, para que nadie se sienta, pero si alguien tiene interés, podemos poner cualquier dirección postal. A ver, Victoria, que estoy aquí los nervios del directo. Y mi falta de conocimientos. Están absolutamente todas las direcciones postales, excepto País Vasco y Navarra. Y es directamente el personarse en cualquier domicilio de Zaragoza. A ver si sale a la primera, sí. Bien, esto nos va a permitir, no sé qué tal se ve, ver absolutamente todos los edificios de la ciudad, que directamente los que están en rojo son de más de 50 años. Vamos a irnos, por ejemplo, a la zona de Las Fuentes, para que veamos, quizá los que lo conozcan un poco más, los edificios que tienen más de 50 años. Aquí está, por ejemplo, el grupo Girón o Andrea Casamayor, pero podemos ir a cualquier lugar, a cualquier ciudad, a cualquier punto concreto, o bien con la dirección postal, y nos va a permitir el averiguar la edad. No vamos a tener tiempo en este momento, pero podríamos identificar la edad exacta. No me he fijado y voy a volver, me parece que era del año 60 y tantos. Podemos averiguar la edad exacta de uno de los edificios, la planta tipo. Podemos saber la cartografía. Vamos a ver aquí, cartografía. Vamos a ver croquis por plantas. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, podemos ver la foto de la fachada, la planta, etcétera. Pero he visto que no se ha levantado absolutamente ninguna mano, lo cual quiere decir que nadie conocía tú sí, tú lo conocías, uno. Es una aplicación que se puede poner en móvil, en tablet, etcétera. En definitiva, hay medios para conocer y acceder a datos físicos de esto. Lo que pasa que, como en todo, tenemos que conocerlo. Pasaríamos a la siguiente parte del proceso: diagnóstico participado y consensuado. A pesar de los esfuerzos del sector y de las administraciones públicas, aunque se puede mejorar, y esta iniciativa que vaya, en fin, la que estamos hoy ocupando aquí, Rehabilita Aragón, está en la buena dirección, no acaba de haber demanda de este tipo de actuaciones, más allá de los temas de accesibilidad, que esos son muy evidentes. Por más datos que ofrezcamos sobre tal o cual problema, en fin, la intervención del compañero del Colegio de Aparejadores, dicho con todo el cariño y respeto, a mí me ha interesado, porque soy un técnico, pero desde luego tenemos que aprender también a comunicar justo el mensaje que tú tratabas de transmitir, de una amortización en clave más sencilla, o los temas de accesibilidad. Es decir, tenemos que ser capaces de transmitir bien a las comunidades de propietarios justo lo que nos has tratado de comunicar. Pero si finalmente no es asumido por la propia gente, no va a funcionar, ¿no? También en ese sentido, la experiencia nuestra es que cuanto peor, mejor. Cuanto mayores sean las carencias,
mayor conciencia del problema y, en consecuencia, mayor capacidad para asumir la necesidad de empezar a buscar soluciones. Finalmente, hay una gran resistencia a los cambios. En general, estas viviendas, estos edificios que son más obsoletos, los habitan personas de mayor edad, no solo, pero hay una gran desconfianza. Por tanto, ganarse la confianza es fundamental. Ya sé que alguien dirá, vaya tontería, pero es que es fundamental. En ese sentido, la gráfica, que no se ve muy bien, corresponde a una encuesta realizada en Balsas de Ebro Viejo, en donde se ve cómo el tema del aislamiento era algo que preocupaba a un 40% frente a casi un 100 o un 90, casi no veo, que ocupaba el interés, un 100 casi, a todos del tema de la accesibilidad. Por tanto, aunque había un alto grado de interés por los temas de aislamiento, no era el tema prioritario, ¿no? En ese sentido sí que conviene a veces ayudar a que la gente vea ejemplos, ¿no? Una de las cosas que anima mucho para ganar confianza a los propietarios es que no se sientan conejillos de indias, es decir, que vean que lo que se les propone ya está funcionando en otros lugares. Esto es un ejemplo del barrio de Azpitagaña en Pamplona, que lleva ya tiempos funcionando, el antes y el después, y en el barrio de San Juan. Estas son unas fotos muy malas, una mía de una tarde y otra de Google, en el barrio del Ensanche, concretamente en la zona de la calle Padre Calatayud, al lado de la Plaza Santa Cruz. Casi ni se aprecia lo que está rehabilitado frente a lo que no está. Me llamó la atención, en fin, por la calidad. También actuaciones en el caso concreto de viviendas en Zarauz de los años 50-60, cómo se va poco a poco rehabilitando. O también el darles a entender que hay más empresas en otras ciudades, también aquí, que trabajan. Esta empresa es una empresa de San Sebastián, para los que queráis, tiene unos cuantos ejemplos ya de rehabilitación en cubiertas, en ascensores. También hay otra en Gijón con muchos ejemplos, y esto lo expongo un poco para que la gente se anime a darse cuenta de que hay otros sitios, otros lugares en donde funciona. Hay una empresa que algunos también de aquí conocéis, que es Jacar, que ha funcionado en Pamplona y que es una empresa, también vino aquí a trabajar en parte, que yo creo que está funcionando muy bien porque está ofreciendo servicios completos a las comunidades, ¿no? No lo voy a exponer todo él, no sé si vamos a poder oír el sonido, me temo que no, pero bueno, mientras se va saliendo, son unos vídeos que tenéis en YouTube en donde los vecinos explican cómo les ha ido la experiencia. Luego hay otro vídeo también de arquitectos, donde los arquitectos hacen más hincapié en los temas un poco más técnicos. Tiene, en fin, el sentido que tiene, pero lo quería exponer un poco para que vierais que hay elementos, en fin, hay otro en el que lo hacen los propios técnicos, como decía, y que podéis mirar en YouTube, y que, para no alargar más la cosa, vamos a pasar más adelante. Otro ejemplo, lo suelo contar, el barrio Lourdes de Tudela es un barrio de 400 y pico viviendas, construido en los años 50. En un momento dado, la gente de Tudela, los arquitectos que estaban en la oficina de rehabilitación de Tudela, vinieron a Zaragoza, vieron lo que estábamos haciendo hace unos 4 o 5 años. A los 15 o 20 días cogieron un autobús y se trajeron a más de 50 personas de este barrio, y finalmente ellos han desarrollado un proyecto muy interesante, tanto de rehabilitación de viviendas como de centralización de fuentes de producción de agua caliente para calefacción. Aquí sí que tenía un especial interés, y aquí un poco me sirve un poco para parar. Es no sé si Carlos, ¿tenemos posibilidad de oír o no? Ayer cuando hicimos la prueba se oía, pero ¿se puede oír? Es que es un poco de pena porque aquí sí que me parece que es un ejemplo más completo, y si no, se quedará también como algo que podéis acceder a él. Y sobre todo me interesa destacar cómo al final del
del vídeo hablan los vecinos y los vecinos explican cómo les ha ido la rehabilitación. He de deciros que este vídeo, que fue proyectado en Balsas de Ebro Viejo en una de las reuniones que tuvimos, fue lo que más atención produjo, bastante más que la media hora larga o 40 minutos que tuvimos por delante de charla, ¿no? A pesar de que ayer hicimos pruebas, lamentablemente no podemos escuchar, pero lo tenéis en YouTube, ponéis Proyecto Lourdes Renov y podréis acceder a él. Bien, además de estos medios de difusión, es muy importante que la propuesta, tanto desde el punto de vista técnico como económico, sea lo más clara y sintética posible. En ese sentido, sinceramente, desde lo público no somos muy partidarios de proponer lo que llamamos medidas parciales de mejora, ¿no? Pues que las ventanas, que las calderas, que las cubiertas. Somos más partidarios de una intervención más global, con independencia de que se pueda realizar por fases, ¿no? En ese sentido, ya se ha dicho hoy varias veces, somos más partidarios desde lo público de fomentar las medidas pasivas, la envolvente, que las medidas activas, sin despreciarlas, por supuesto, ¿no? Sabemos que las medidas activas tienen una amortización más corta, lo cual las hace vendibles por sí mismas, mientras que las medidas pasivas, que tienen un grado de amortización, como hemos visto hoy, algo más largo, exigen un mayor esfuerzo pedagógico y un mayor esfuerzo de apoyo desde lo público. Nosotros, en un trabajo que hemos realizado en colaboración con la Asociación de Vecinos del barrio de Balsas, que además agradezco la presencia de su presidenta hoy aquí, en fin, que lleva ya un tiempo, tanto el otro día, le van a dar matrícula de honor, también de la cooperativa que constituyó este grupo. Nos planteamos muy claramente en esta diapositiva qué se requería, qué actuaciones se subvencionaban, cuál era el precio estimado y les explicábamos varios escenarios económicos, pues si había fondos europeos, si no los había, si metíamos las ayudas municipales, las de IDAE, que hablaremos luego, en fin, si había o no ascensor en el caso de los bloques bajos. En definitiva, esquemas muy claros donde vieran cuál era la financiación. Aquí podéis ver cómo finalmente a un propietario se tiene que quedar con la idea de que él va a tener que pagar 80 euros al mes en los 24 meses a partir de que se firmara el convenio de acuerdo. Cuando se empezaran las obras se empezaría a pagar 89, y no es casualidad, euros al mes durante 15 años y el resto iban a venir de diferentes ayudas públicas. Ayudas públicas que yo creo que debemos ir poco a poco dándonos cuenta de que no es posible que haya para los muchos edificios que lo requieren. Pero en la comida hablábamos de que son el motor de arranque. El motor de arranque de estas cosas, en muchos casos, es el tema económico que viene de lo público, y también el apoyo, todo lo que estoy tratando de explicar, es decir, el impulso, el acompañamiento, etcétera. La comunicación es muy importante. Entendemos por comunicación toda la estrategia de acercamiento y aproximación hacia los propietarios. La experiencia nos dice que hay que tratar de buscar un grupo motor, un grupo interesado, un grupo que va tirando del resto. Una errónea estrategia de comunicación puede dar al traste con una actuación que tenga dinero, o sea, que sea viable económicamente si no se ha planteado bien, ¿no? Cuidado con los primeros pasos, no improvisar el plan de comunicación. Son muy desaconsejables, lo comentaba en la comida también, reuniones masivas de propietarios. Somos partidarios de que haya primero un diálogo. La gente no habla lo mismo en una reunión que en privado o con una vecina, ¿no? Por tanto, yo sugiero que os planteéis oficinas cercanas a los barrios, como hicimos nosotros en las asociaciones de vecinos o en las juntas de distrito, donde un día a la semana, 2 horas, las personas se pueden acercar a partir de alguna información que se les pueda. De nuevo,
aparece la palabra ganarse la confianza. En reuniones muy numerosas esto es muy difícil, es mejor hacerlo poco a poco, ¿no? En ese sentido hay que lanzar mensajes a largo, como a corto, mejor dicho, rehabilitar es mejorar la calidad de vida, pero rehabilitar pensando en la gente más joven, en los hijos de muchos de los que viven allí, es invertir en futuro. En ese sentido, es muy importante toda la estrategia de comunicación. Nosotros empezamos con esto tan sencillo que es un folleto, muy sencillo, en fin, es un folio, un DIN A4, que tenía dos caras, esta y la del otro lado, que era problemas a la izquierda y soluciones a la derecha. Con este folleto que buzoneamos en absolutamente las 2.300 viviendas de los ámbitos donde íbamos a trabajar, era el primer paso y les decíamos que en un horario que no consigo ver ahí, de tal hora a tal hora, en el centro o en la asociación de vecinos concreta, lo cual generaba mucha confianza y hay que agradecerle su implicación desde el primer momento a las asociaciones de vecinos y a las juntas de distrito, conseguimos los primeros pasos. Esa conversación, trabajador social y arquitecto o arquitecto técnico, que poco a poco iba creando el caldo de cultivo hasta que finalmente se implicaba un bloque, un portal y poco a poco íbamos avanzando. También utilizábamos mucho las infografías del antes y el después. Un poco son ejemplos, pues el lavapiés, el antes y el después de una corrala, o en la mina, el antes y el después de la instalación de ascensores, o en el caso también de la mina, el antes y el después de las viviendas. Este tipo de imágenes muy claras de cómo está antes y cómo es después también. A veces teníamos la suerte de tener un regalo inesperado. Esto lo traigo porque realmente nos emocionó. En un grupo vino una vecina que se llamaba Maite, se llamará, espero, y nos trajo esta maqueta hecha por ella. Ella evidentemente es esta persona que está aquí en la ventana y que nos trajo una maquetita de cómo iba evolucionando la escalera y bueno, dijimos pues ya con esto ya no necesitamos más, esta comunidad está ganada. Lamentablemente he de decir que la comunidad no fue adelante, pero bueno, hay veces que te encuentras con regalos de este tipo, ¿no? También es muy importante la concertación pública y privada. La pública, lo he dicho ya, si no nos unimos las tres administraciones con competencias en la materia, va a ser muy difícil que las cosas funcionen. Por tanto, esto no es un deseo, lo debéis exigir los usuarios, los propietarios, los agentes del sector. Cuando lo hemos hecho, ha funcionado bien. También hay mecanismos actuales, las asociaciones administrativas, las cooperativas para la rehabilitación, que pueden aumentar de escala y eso puede venir bien para la intervención en este tipo de zonas, de barrios, de actuaciones. Además, la concertación público-privada genera credibilidad frente a las entidades financieras. Voy acabando. La viabilidad económica ya ha salido a lo largo de estas charlas. Normalmente, al final, esto va a venir de la suma de muchos pocos, ¿no? Va a venir de la capitalización de los ahorros producidos por el ahorro energético, por la propia revalorización del inmueble, por la gestión de energías a lo mejor centralizadas, pequeños incrementos de edificabilidad, que también, ¿por qué no? En fin, va a ser la suma de muchos pocos. El otro día Sergio nos lo puso, lo vuelvo a reiterar, es un gráfico hecho por la empresa ferrovial Agroman, que expresa bien cómo ante ese gap, ante ese trozo que tiene que cumplir el capital privado, seguramente va a haber que sumar varias cosas. A propósito de esto, os he de decir algo que me tiene un poco sorprendido. Este es esquemáticamente el programa Parer Crece, que en origen es un programa del IDAE, del Ministerio de Industria,
que tiene una línea de ayudas directas que pueden llegar al 30 o al 20% y en algunos casos en función de unos criterios nada menos que hasta el 50% del total de la actuación, y además tiene unos créditos a cero interés. Bueno, al principio este programa era incompatible con otras ayudas. Se les dijo en 1000 ocasiones que tenían que hacerlo compatible. Lo hicieron. Pero estas son las condiciones: el tipo de interés, 0, Euribor más 0,0, 12 años, que está muy bien, y inicialmente solo era con aval bancario del 20% del importe del préstamo, luego rectificaron y pusieron que fuera un depósito en efectivo, lo cual para las comunidades era a veces más fácil que el propio aval. Esto está abierto hasta el 31 de diciembre del 2016 y si hay dinero, y lo hay, puede llegar hasta el 2020, es decir, que esto está vigente. Bueno, pues esta es la realidad. De 1.181 solicitudes, de las cuales 917 se refieren a la envolvente, con un importe, bueno, ahí lo veis, una financiación de 40 millones, una reserva de 90 y con todavía más de 88 millones, de esas 917 solicitudes, solo hay 7 solicitudes en Aragón. Eso representa 0,6%, 5 en Zaragoza, una solo de envolvente y 4 de instalaciones, una en Huesca y una en Escucha, Teruel. Esto lo que quiere decir es que a pesar de la divulgación que se ha hecho en varias jornadas en los administradores de fincas, técnicos, etcétera, sigue habiendo un gran desconocimiento de algunas de las líneas de financiación pública. Aprovecho para decir, insisto, que esto está vigente. Además de este aspecto de la financiación pública, nosotros lo que hacíamos era formalizar unos convenios con las comunidades de propietarios. Esto de alguna manera lo que hace es atar bien las obligaciones tanto de unos como de otros. Estoy pasando un poquito, voy a ir avanzando más rápido. Llegamos a la conclusión de que la capacidad de endeudamiento de las familias con ingresos medios o bajos no podía superar el 15% de esos ingresos. Y estábamos hablando del entorno de los 80 a los 100 euros mes como máximo. Y eso nos llevaba a que o había financiación a 10, 15 años o era prácticamente inviable la rehabilitación. Afortunadamente, las entidades financieras en estos momentos están más por esta labor y empieza a haber un poco más de flujo de crédito con muchas dificultades. Esto se concretaba pues, en unos convenios y en unas obligaciones que era constituir la comunidad de propietarios, en fin, cosas de puro sentido común. Y por último, el acompañamiento social y administrativo. Todo se puede ir al traste, incluso después de haber superado todos estos pasos, si el dispositivo de acompañamiento social y administrativo no se pone. En definitiva, es una llamada de atención de que la rehabilitación solo es posible con la gestión. Gestión que no es burocracia, gestión que es el trabajo de técnicos del trabajo social, de arquitectos, de administradores de fincas, de abogados, etcétera, ¿no? La figura de la comisión de obras, una comisión formada por gente de la propia comunidad y por técnicos, ha dado lugar, ha funcionado bastante bien. Siempre pedíamos que hubiera 2 personas para que si había alguno que fallaba o cambiaba de presidente, estuviera un poco encima, ¿no? Alguien en la comida me preguntaba, ¿y todo esto cómo se organiza? Bueno, pues esta diapositiva o esta imagen, primero formamos a la gente. En esa imagen que se ve ahí hay trabajadores sociales, muy pocos, en fin, el grupo técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos, y durante más de 3 meses, 3-4 meses se formó. Luego elaboramos estos materiales que os he enseñado. Luego hicimos las reuniones poquito a poco, primero 1 a 1, luego las de escala más pequeña hasta las masivas. Esto nos dio otros 2 o 3 meses. Estábamos ya en junio porque empezamos en enero. Luego adjudicamos unas ayudas especiales y finalmente se empezaron a elaborar los primeros proyectos. Esto es un año de trabajo de 7 personas.
Este plan de actuación de la oficina técnica, que tenía como objetivo lo que os he dicho, 380 viviendas en el ARI y 600 y pico en las zonas de los años 50, las palabras cercanía, mediación, acompañamiento en la toma de decisiones, orientación, individualización de la metodología, gestión integral del proceso, coordinación, esas son las palabras, y estas son, de alguna manera, las personas, en un claro homenaje que les hago por primera vez puestas sus imágenes, una jefa de oficina, un arquitecto coordinador, 3 arquitectos técnicos, 4 trabajadores sociales y 2 auxiliares administrativos. Esto, que son unas cuantas personas, trabajando 2 años y medio, dan lugar a intervenir en más de 55 edificios en una parte y en 45 en otra, es decir, casi 90 edificios. Esto costó en torno al 3,5%, no llegó al 4% del volumen de obra que luego generó y estaba subvencionado por el propio plan estatal. El trabajo, muy rápidamente, se desarrollaba en una primera fase de toma de contacto, una segunda de la firma de los acuerdos, una tercera ya de elaboración del propio proyecto y la última de desarrollo de obra, control de proyecto, etcétera, etcétera, hasta la finalización del proceso. Esto venía a durar 1 año de convencerles y otro año de obras. Eso en el mejor de los casos, para que nos hagamos idea. Y, bueno, pues diferentes formatos de reunión que ya lo he dicho antes, ¿no? Incluso, bueno, lo cuento porque no me ha tocado predicar en muchos sitios, pero este es la iglesia del Picarral en la que tuve que, bajo el bienaventurado porque has creído, en este caso, trataba de vender la buena nueva de la rehabilitación. Hay que ir a donde haga falta, siempre cerca y siempre próximo de la gente. Y voy un poco ya acabando en el sentido de que debemos un poco pensar en el cambio de escalas de actuación. Tampoco es bueno, aunque tengamos que acabar trabajando a la escala pequeña, pero tenemos que ampliar el volumen, el tamaño de la intervención, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en algún caso, como el caso de Balsas, que ya salió el otro día, que no quiero insistir mucho. Ahí los objetivos, de nuevo, son muy parecidos: mejora de la habitabilidad, la diversidad social y una economía baja en carbono. Esto nos va a proporcionar, además, indirectamente, empleo local, reactivación económica e innovación. Cambio de agentes. Ya lo hemos insistido mucho. Nuevas figuras de gestión basadas en la cooperación interadministrativa, sociedades, consorcios y un nuevo tipo de agente en el sector que va a ser una mezcla de técnico de la construcción, de trabajador social, administrador de finca, de arquitecto, en definitiva, más de lo que hemos ya insistido hoy, ¿no? Bueno, no todo es vivienda, aquí hay todo un tema relacionado con las áreas de actuación también industriales que tienen mucho que hacerse, pero como me estoy pasando, relevo en el modo de financiación, ya hemos hablado bastante, posibles incrementos de vivienda que ya hemos ensayado algunas fórmulas, ejemplos en Balsas hechos por estudiantes de la Escuela de Arquitectura de aquí de Zaragoza, perfectamente viables, perfectamente posibles, en donde se pueden plantear. Aquí es un ejemplo de cómo con un solo ascensor colocado aquí se pueden atender 4 portales. Es un ejemplo hecho también por los estudiantes del curso pasado que durante unos meses trabajaron sobre este barrio. Y por último, el relevo en el modelo de financiación. Aquí quería un poco insistir en esta idea de que como sector debemos acudir al encuentro. Esta idea de esperar a que la gente venga a pedirnos nuestros servicios, esto se ha acabado. Tenemos que girar en torno a, y por tanto debemos conocer y coadyuvar en la búsqueda de las diferentes posibles fuentes de ingresos. Hay mucha gente que dice, pero, ¿qué pinta el arquitecto? ¿Qué pinta el arquitecto técnico? Pues es que pintamos. Es decir, como no nos aproximemos a la gente con sus problemas, la gente nos echará de ahí, ¿no? Porque no estamos contando con los problemas, ¿no? Bueno, conclusiones y propuestas. El modelo de gestión es algo más. Ha estado muy basado en la rehabilitación pública, pero en la subvención pública.
lo que he dicho de las escalas de actuación, los nuevos temas normativos. La rehabilitación en Zaragoza ha sido energética, pero no solo energética. Tenemos que darnos cuenta de que hay otros problemas, la accesibilidad, el propio ámbito donde intervenimos, la regeneración de los propios barrios. Desde siempre ha tenido una dimensión urbanística y a partir de ahora mucho más. El engarce en los planes integrales y en otras iniciativas integradas del propio ayuntamiento. Y con el fin un poco de mejorar la demanda, lo que creo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, mejorar la difusión en este formato o en otros. Vuelvo a insistir que creo que podemos hacer una pequeña escuela, si queremos llamarla así, de formación en estos temas especializadas en la gestión. También colaborar de una manera más proactiva con los temas del ayuntamiento en el área de urbanismo, con en fin, lo que llamo yo un poco el palo, y también tratar de apoyar la parte más débil de las comunidades de propietarios, lo que he dicho en el sentido de apoyar las garantías compartidas. En fin, nuevo sector, no quiero insistir porque ya estamos muy cansados todos. Gestión, nuevo sector, el ir a la búsqueda de las cosas y la de las garantías compartidas. Yo quiero finalizar con esta foto, que creo que es una foto esperanzadora, que ya la puse en otra jornada que tuvimos hace unos días en relación a otros temas de regeneración urbana, y un poco hacía ese cántico a la unión, recordando el proverbio africano: si quieres ir rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, hazlo acompañado. A mí me parece una foto muy esperanzada, en la que nos formamos parte unos más, junto con la Diputación General de Aragón y todos los agentes que están aquí, y que para mí me parece que es una iniciativa que está en la buena dirección. Y no puedo dejar de acabar, dados los días en los que estamos, en pediros que ayudemos todos a cambiar el clima, y muchísimas gracias por la paciencia que habéis tenido en atenderme. Muchas gracias. Lo siento, me pasa un poquito, pero muy complicado.